Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición del podcast sobre cardiología que realizamos de la mano del doctor Juan José Portero, médico especialista en cardiología en Albacete. Hola de nuevo, Juan José. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que es muy comentado en reuniones familiares, en el trabajo, incluso en una conversación casual con amigos. Siempre hay alguien que dice: tengo la tensión un poco alta, o ayer me subió la tensión, o me estoy controlando la tensión a diario en casa porque es un tema que me preocupa. Al final es un tema de conversación, es una preocupación de salud muy frecuente entre la gente. Muchas personas viven pendientes del tensiómetro, otras no saben si deberían hacerlo y no lo están haciendo. Entonces vamos a intentar entender un poquito más a qué se refiere esta hipertensión, ese término, cómo se diagnostica. En fin, vamos a hablar un poquito todo de ello. Porque vamos a empezar por una pregunta genérica que explique o que trate de explicar qué es la hipertensión. ¿Cómo se podría definir? Bueno, la hipertensión es, por decirlo de una forma un poco fácil, que sea entendible, es la fuerza que ejerce la sangre dentro de las arterias, ¿no? de nuestro cuerpo. Es como, las arterias son como unas tuberías, ¿no? Unas mangueras que llevan la sangre a todo el cuerpo, y esa presión con la que circula la sangre es lo que nosotros medimos habitualmente con los tensiómetros y lo denominamos tensión arterial o presión arterial, ¿no? Esa es un poco la definición de tensión arterial, ¿no? Porque hay diferencia entre tener la tensión alta un día puntual, un día en concreto, a ser hipertenso. Sí, claramente. Nosotros, la tensión varía, ¿no? Y lleva un ritmo circadiano, es decir, va variando en función un poco de las horas y de los ritmos biológicos del día. Lo habitual es tener tensiones un poquito más altas a la hora de levantarnos, de empezar el día, ¿no? Asociando el pico de cortisol famoso, ¿no? Hormonal. Y luego pues se va ajustando un poco en función de las necesidades que tenemos al día, y suele ser un poquito más bajita a última hora de la noche, ¿no? O incluso durmiendo. Otra cosa es el que es hipertenso, ¿no? O el que tiene un diagnóstico de yo tengo la tensión alta, yo soy hipertenso. Son dos cosas distintas. Yo puedo tener un pico puntual de tensión, incluso me puede doler la cabeza y demás. Si eso no se repite en el tiempo, si no hay una cadencia, en principio no es un problema. El problema es cuando esas cifras de la tensión, ¿no? que sí que, por ejemplo, ahora está muy establecido cuándo un paciente es hipertenso o cuándo yo me puedo considerar hipertenso. Bueno, pues para eso necesitamos diferentes mediciones en diferentes momentos del día, y además hacerlas de una manera un poco reglada, ¿no? No me vale llegar a casa, tomarme la tensión al venir del trabajo, al subir de la compra. Oye, hay que intentar estar en casa al menos 10-15 minutos sin gran actividad, es decir, con una situación más o menos de tranquilidad, y ahí, sentado habitualmente y con un tensiómetro a la altura del corazón, tomarnos la tensión. Y la cifra un poco que ahora ya parece que se ha consolidado en los últimos años y las últimas guías es el que dice la gente, el 13-8, ¿no? ¿Qué es ese 13-8? Pues 13-8 significa no superar los 130, que es el 13 de tensión arterial sistólica, la tensión que decimos. Yo tengo alta la tensión, pero solo la alta, no la baja, ¿no? Pues esa tensión alta, que serían los 130 milímetros de mercurio, y los 80 milímetros de mercurio, ese 8 que también dicen los pacientes, de tensión arterial diastólica, de la tensión, digamos, la baja de esas dos cifras, ¿no? El tensiómetro siempre nos va a dar dos cifras, la sistólica, la diastólica, y habitualmente las pulsaciones, ¿no? Pues ese 13-8 es, digamos, la cifra que debemos empezar a vigilar para catalogarnos hipertensos. ¿Habría que empezar a preocuparse? ¿En qué medida? Bueno, a partir de ahí es verdad que empieza la cosa a poder ser o no el inicio de un problema, más que un problema de hipertensión arterial que efectivamente habría que controlar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo tomárnosla o a partir de qué edad? Que es una cosa que muchas veces preguntan. Bueno, pues no hay ninguna cifra estándar, pero es verdad que se ha visto que a partir de los 40 empezamos a ver hipertensión. Es muy raro verlo antes de los 40 años en la hipertensión que llamamos esencial, ¿no? La que es, digamos, la hipertensión al uso. Otra cosa es que tengamos enfermedades renales, alteraciones metabólicas, o tengamos hipertensiones secundarias, que sí que son típicas de gente muy joven y que tienen unas particularidades completamente distintas. Vale, porque a la hora de buscar una causa, ¿no? Por supuesto está el factor genético, el derivado de alguna otra enfermedad, pero ¿qué otras causas pueden estar relacionadas con tener la tensión alta o ser hipertenso? Bueno, esta es una enfermedad de múltiples causas, ¿no? Porque influye la edad, influye el sexo también,
Y luego influyen pues los hábitos de vida, el que es más o menos sedentario. Los sedentarios tendrán la tensión más alta habitualmente, el deportista habitualmente menor, el que fuma, ¿no? Sabemos que el tabaco también asocia hipertensión arterial. Luego la edad, al final las arterias son una especie de tuberías, ¿no? De mangueras, y todos tenemos el ejemplo de que una manguera, conforme pasan los años, pues se vuelve más rígida, ¿no? Eso es inherente a la propiedad. Entonces hay muchas causas que pueden acabar haciendo que un paciente o que una persona tenga tensión alta. Enfermedades del riñón, ¿no? Adquiridas a lo largo del tiempo. Y luego otra parte importante pues es también el tema de nuestros hábitos alimenticios, ¿no? De la dieta, ¿no? Sabemos que parece que tensión y sal son casi sinónimos, ¿no? O van siempre de la mano. Es una cosa muy importante a controlar. Es, de hecho, la primera medida. Antes de poner pastillas, bueno, vamos a revisar qué hábitos de vida tienes, porque igual basta con empezar a hacer ejercicio y, sobre todo en tensiones no demasiado altas, ¿no? Empezar a hacer ejercicio y, por ejemplo, pues ajustar bien la cantidad de sal que estás tomando. Pero entiendo que para poner un poco medida a esta hipertensión, como bien dices, hábitos alimenticios, dejar el sedentarismo, hacer Claro, ejercicio. eso es fundamental. Eso es, digamos, la base de todo. O sea, antes, desde luego, lo fácil y lo cómodo es poner una pastilla. Pero también hay que intentar que la persona que la tiene, sobre todo si es pacientes muy, muy jóvenes, pues que se impliquen un poco para intentar no depender de una pastilla a lo largo de los años. Es verdad que la tensión es una cosa, no es estática, y a lo mejor empezamos con una dosis, luego subimos, bajamos, pero es raro que una vez que iniciamos la medicación la quitemos. Y claro, poner una medicación ya con 40 años simplemente por la tensión, cuando a lo mejor con ciertos hábitos o cambios en el estilo de vida mejoramos, pues yo creo que es, digamos, la base de esto. Vale, porque queremos tener la tensión controlada, sabemos que hemos tenido algún pico de tensión alta. Uh-huh. Ahí aparecen la figura de los tensiómetros de muñeca o los tensiómetros de casa. Además, ¿cómo de fiables son? ¿Es una buena herramienta? Bueno, pues es verdad que es una cosa también, una pregunta que se repite de vez en cuando. ¿Cuál es la mejor forma de medir la tensión? Pues la verdad es que ahora ya hay tensiómetros digitales en cualquier farmacia, ¿no? Se pueden comprar con relativa seguridad. Hay fundamentalmente dos maneras: los que son de muñeca, ¿no? Que tuvieron una época como de mucho auge, y los que son de brazo, ¿vale? Lo primero de todo es los de muñeca. Yo no los recomiendo nunca, porque tienen unas características distintas, valen para otras cosas. No es que no sean válidos, pero no tienen la misma fiabilidad ni la misma sensibilidad que tiene un tensiómetro de brazo, ¿vale? Entonces yo descartaría, si me voy a comprar un aparato de la tensión, como dicen los pacientes, yo me compraría uno de manguito y de brazo. Pero es verdad que, claro, no es lo mismo, y esto hay que tenerlo en cuenta. El manguito es lo que nos va a medir la tensión, por ejemplo. Si tengo un brazo muy grande, soy una persona obesa, necesito un manguito acorde a ese tamaño. Y si soy una persona muy flaquita, necesito un manguito acorde a ese tamaño. Entonces hay que tener un poco en cuenta, lo normal es que el manguito estándar nos funcione, pero en casos muy extremos, de mucho peso o de muy poquito peso, hay que ajustar el tensiómetro porque nos puede dar falsas medidas, ¿no? Un manguito muy pequeño y una persona obesa, por ejemplo, siempre nos va a dar cifras mucho más altas. Claro, porque a la hora de la inexperiencia de las personas que le toman la tensión en casa, seguramente se cometan muchos errores, y a la vez simplemente pensamos que con una simple medición es suficiente, y igual claro, no es así, ¿no? Eso no es válido. O sea, necesitamos hacer un mapa de tensión, que llamamos, ¿no? Y esto lo hacemos mucho con medicina de familia, ¿no? Con atención primaria. Es que necesitamos tener varias medidas en diferentes momentos del día y durante varios días seguidos. Necesitamos al menos una semana de tomas de tensión para, pues saber un poco cuál es ese ritmo circadiano que decíamos de la tensión, porque a lo mejor a una persona hay que ponerle medicación por la mañana, pero igual a otro predomina esa subida a la última hora de la tarde, de noche, y hay que ponérsela antes de dormir, por ejemplo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y siempre hay que intentar tomársela al menos 2 veces sin mover el manguito. Es decir, yo me pongo el manguito, me tomo esa habitualmente la desechamos, esperamos entre 5 y 10 minutos y tomamos otra. Y habitualmente esa suele ser mejor, suele ser más válida, porque, digamos, esa simple sensación de colocarnos el manguito y esa alteración de tenerlo suele dar unos milímetros de mercurio un poquito mayores de lo que sería la tensión real. Pues si somos conscientes de que tenemos la tensión alta o somos hipertensos y realmente no estamos actuando sobre ello, lo estamos dejando un poco descuidado, ¿no?
podemos tener ciertos problemas, ¿no? ¿Qué daños puede causar la hipertensión si no está medianamente controlada o qué órganos pueden verse afectados? Bueno, pues la hipertensión es uno de los factores de riesgo clásicos, ¿no? De los grandes factores de riesgo para enfermedades arteriales, es decir, de las arterias, a nivel del corazón, a nivel renal, puede desencadenar insuficiencia renal, pero sobre todo problemas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, infarto, ¿no? Enfermedad coronaria, y luego también enfermedad cerebrovascular, ¿no? El ictus, ¿no? Sobre todo, además, hay una clara relación entre la hipertensión arterial y lo que los pacientes habitualmente dicen, ¿no? Le dio un derrame cerebral, ¿no? Una hemorragia cerebral, ¿no? Los ictus, sobre todo, o en gran medida también los ictus hemorrágicos, ¿no? Ictus por sangrado cerebral. Entonces, yo creo que es un aspecto muy importante, tanto si lo controlamos en casa, si sabemos, si somos conscientes de que tenemos esos picos de tensión, para acudir a una consulta médica. Además es que es fundamental que el paciente nos ayude en ese control, porque a mí, claro, no sirve de nada colocar una pastilla si luego ese paciente no va a volver a tomarse la tensión en 6 meses, por ejemplo. Entonces el paciente tiene que implicarse en ese autocuidado que implica, oye, pues me han puesto una medicación, voy a tomar la tensión a ver si esta medicación es la correcta, porque a veces no es la correcta, o necesitamos más dosis o un tiempo de adaptación. Sobre todo es muy frecuente que cuando uno debuta con hipertensión, los primeros, yo diría, hasta 3 meses, cuesta encontrar la dosis óptima. El cuerpo nunca ha tenido medicación, estamos cambiando hábitos y a veces vamos con mucho vaivén, incluso con cifras muy altas, que a veces el paciente se agobia. Oye, es que no se me controla, hay que, en esos primeros semanas, yo diría incluso meses, hay que estar muy pendiente y el paciente tiene que ser muy consciente de que necesita él saber cómo tomarse la tensión y ayudarnos en ese aspecto. ¿Es el paciente en general difícil de educar en este sentido o de reeducar? No, porque habitualmente las personas, claro, cuando esto suele empezar, hay personas relativamente jóvenes que empiezan con esto, es la única enfermedad que tienen, entonces se lo toma muy en serio, ¿no? Otra cosa es cuando ya se van juntando cosas y uno se relaja, ¿no? Pero al principio ese ímpetu que da la motivación de haber tenido un problema, yo creo que eso es fundamental y ahí es cuando hay que de verdad agarrar al paciente, llevarlo de la mano un poquito y que sea capaz de entender por qué es importante tomarse la tensión, por ejemplo. Una cuestión fundamental, creemos que, como bien has dicho, pues creo que resumiendo un poquito, a partir de los 40 hay que empezar sería una buena cifra, sí. Y pues acudir a una consulta médica en caso de que notes estos síntomas, notes picos de tensión. Sí, sobre todo, por ejemplo, dan muchas debuts, mucha cefalea, ¿no? Me veo a la cabeza, no entiendo por qué, pues probablemente hay que tomarse la tensión, igual es la tensión alta, ¿no? Pues, por ejemplo, yo diría que probablemente de los síntomas que yo veo, el fundamental cuando uno tiene un debut hipertensivo, que llamamos. Bueno, pues yo creo que hemos resuelto algunas de las cuestiones principales en este tema, como digo, tan comentado por mucha gente y a veces dejado también un poco a la ligera, ¿no? También, sí. Y la importancia sobre todo de acudir a una consulta médica como la de Juanjo Portero para vigilar todos nuestros síntomas y necesidades de hipertensión. Así que les invitamos a que acudan a tu consulta. Claro que sí. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Gracias en a ti. Tercer capítulo del podcast y nos vemos en el siguiente capítulo. Muy bien. Adiós.